Bienvenidos, amigos míos, a este nuevo capítulo sobre el ciclo que estamos haciendo sobre las convulsiones mundiales, lo que está ocurriendo en este momento. Y habíamos quedado en el capítulo anterior la forma como el miedo está siendo pasto de la gente. Pero a ese miedo hay que agregarle otros elementos que hace justamente ese miedo mucho más opresivo. Pero les voy a hablar de esto después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Denle me gusta si en efecto les gustan los contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones. También los invito a que formen parte de mi fanpage que se llama Néstor Armando Alzate TV 2021. Y vayan al podcast de Spotify, que allá van a encontrar unos temas bien interesantes. Es una temática distinta a la que abordo aquí. Ya lo saben pues, denle me gusta. Y les decía que ese miedo se acrecienta por otros factores. Al crecer las ciudades de esa manera tan desmesuradas, que ya prácticamente estamos hablando es de megalópolis en vez de ciudades, y particularmente en Latinoamérica, que tiene quizás es en conjunto la porción terrestre que tiene más ciudades gigantescas, más megalópolis. Estoy hablando de Ciudad de México, que está bordeando, está llegando casi que a los 27, 28 millones de habitantes. São Paulo, que está más o menos en el mismo orden. Buenos Aires, que está por los 17, 18 millones de habitantes. Solamente hablando de estas que están prácticamente en lo que llamamos Latinoamérica. Mientras que en otras latitudes del planeta, particularmente en Europa, las ciudades no son tan populosas. Tal vez Estambul, que está por los 14 millones de habitantes, y no recuerdo cuáles otras, pero comparativamente son menos, sin contar a Asia, que por ejemplo Asia tiene la ciudad más populosa del mundo, que es Tokio, que está por encima de los 30 millones de habitantes en un archipiélago que no tiene tierra para donde crecer y por lo tanto tiene que crecer hacia el cielo. Pues ese hacinamiento hace que al existir un asolamiento del espacio vital por naturaleza o por la naturaleza misma, el individuo tiende a tratar de defender su espacio, su pequeño espacio, y con una densidad de muchos miles de personas por kilómetro cuadrado. Ya entonces sabemos que ese espacio no da, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, no da para entender que exista un espacio vital para cada individuo. Y si no lo existe, pues lógicamente aflora ese instinto de territorialidad para defender lo que le pertenece, lo que supuestamente le pertenece. Y esto en principio me hace recordar aquel experimento que hizo John Calhoun por allá en los años 70, que tomó 4 ratas macho y 4 ratas hembras, las más bien seleccionadas, las más saludables, las que eran las mejores, y las metió en un espacio de 6,5 metros, y le hizo túneles, tubos para que subieran, bajaran, es decir, las condiciones ideales, lo que llamarían un paraíso para las ratas, con toda el agua y la comida que necesitaban, y todo empezó muy bien y empezaron a multiplicarse de manera exponencial. Al cabo de algún tiempo ya había más de 600 ratas, luego se llegó hasta 2.200, pero mucho antes de llegar a ese tope, las ratas empezaron a tener unos comportamientos supremamente extraños. Actos de canibalismo, inapetencia sexual, dejaron de reproducirse, las hembras se juntaban por allá en un espacio, los machos en otro espacio, y había algunos, y habían peleas territoriales, se enfrentaban constantemente, y como decíamos, actos de canibalismo, se comían entre ellas, y no había una sola rata que no tuviera por ahí una herida de guerra, pues de una confrontación, todas estaban heridas por algún lado. Y otro grupo que era muy apático, que simplemente se refugiaba junto a la comida y junto al agua y se quedaba ahí quieto, no hacía nada,
mientras las otras peleaban, mientras esa inapetencia sexual hizo que se detuviera el crecimiento de la población, y luego de que creció la población empezaron a morirse las ratas, a morirse, pero parecía que habían quedado infértiles, no sé, tal vez por las mismas circunstancias, por el mismo medio, y era porque tal cantidad, obviamente, habían hecho una invasión total del espacio y no permitía moverse. Si eso ocurría con las ratas, postulaba John Calhoun, ¿qué podría ocurrir en una sociedad humana cuando llegara el punto de no regreso en el crecimiento de las megalópolis? Muchos científicos dijeron, no, es que no se puede comparar un experimento que se hace con ratas a un experimento que se hace con seres humanos. Pero tendrían algo en común, el hecho de que fueran animales gregarios, la rata es gregaria, y los seres humanos también somos gregarios. Necesitamos estar juntos, y tal vez por eso mismo tendemos a conformar grandes conglomerados, pero como una medida de protección. Pero al mismo tiempo, al conformarse los grandes conglomerados, también aparecen esas pulsiones biológicas de defensa de su territorio y de defensa de su espacio. Por lo tanto, sí había un punto en común. Nunca llegaron a una conclusión que se pudiera decir que científicamente tenía validez, en el sentido de que si eso había ocurrido con las ratas, extrapolando eso a las sociedades humanas, pudiera llegarse a una instancia de estas. Nunca pudieron, es decir, nunca lo constataron científicamente, pero las similitudes existen. Las megalópolis hacen que las gentes o las personas estén tan hacinadas que inmediatamente apelen a su carácter agresivo para defenderse y sentir que tiene un espacio en el que se puede mover, pero tiende a agredir por el hecho de que hay gente a la que no le gusta que se le arrimen, y entramos a los transportes públicos y encontramos en el metro hombro con hombro, espalda con espalda, no te puedes mover, y eso es realmente incómodo. Y eso hace que inmediatamente el individuo trate de empujar al otro, decirle, hey, córrete para allá, pues, déjame respirar, cosas por el estilo. Y naturalmente que estas cuestiones hacen que aflore la agresividad del ser humano. He ahí el recrudecimiento de la violencia que estamos viendo en las ciudades. Violencia que, aparte de aquella del terrorismo del que les estaba hablando, o violencia política, estamos hablando de delincuencia común. Y la delincuencia común tiene que ver con delincuencia famélica. Gente que tiene hambre y es capaz de matar para poder conseguir algo para comer. Gente que, sin ser famélica, tiene ese instinto de agresividad simplemente por quitarle al otro lo que el otro posee, que es la delincuencia más normal, la más común. Y así por el estilo. Muchos tipos de delincuencia que encajan dentro de ese marco de la delincuencia común, pero que tiene motivaciones diferentes. Gente que se dedica a atracar simplemente para quitar un celular, otros que van es por las billeteras, carteles de relojes pues muy costosos, carteles que roban autos, se especializan, pero al final de cuentas sigue siendo violencia común. Y por eso pues se han inventado tantas cosas, por eso llenaron, dicen, ese es yo creo que una de las disculpas, de llenar todas las ciudades de cámaras. Por donde uno voltea, en cualquier parte donde esté, una cámara lo está vigilando, casi que replicando lo que escribió George Orwell en su novela 1984, de donde salió ese término o esa expresión del Big Brother, del gran hermano que nos está vigilando. Por todas partes hay cámaras. Y si no las hay, las hacemos poner nosotros mismos, que vigilen nuestra casa, si vivimos en una finca, todo el entorno de la finca, si vivimos en un edificio, entonces tiene que vigilar la portería, los parqueaderos, los ascensores, los pasillos, y le ponemos también dentro de nuestra casa, por si de pronto tenemos niños pequeños y una señora viene a cuidarlos, entonces para poder vigilar a distancia qué hacen con los niños. En fin, por donde se quiera, estamos completamente vigilados, hipervigilados estamos en este momento en las grandes ciudades. Con todo y ello no nos sentimos seguros. Y no nos sentimos seguros porque al final de cuentas esa violencia a un ladrón
lo ven en las cámaras del supermercado, los ven atracando en una esquina, los identifican perfectamente, los llevan ante la justicia y en el caso de la nuestra, los liberan al otro día. O cuando hay un castigo que sea ejemplar, les dan casa por cárcel. Y uno no puede entender ese tipo de cosas. Por eso el miedo se incrementa. El miedo siempre está latente, siempre está presente. Ese miedo cerval que lleva inclusive a que muchas personas sufran de oclofobia, es decir, que no se atreven a salir de su casa, que se quedan confinados meses enteros dentro de su casa porque les da miedo salir. Y les da miedo salir por todos estos factores. Y si todos estos factores están ahí presentes, se multiplica su efecto a partir de la forma como en los medios de comunicación, cada vez que uno empieza a ver el noticiero, ve por lo menos 10 videos de 10 atracos distintos en 10 ciudades diferentes con los mismos resultados. Gente lesionada, gente asesinada, gente aporreada. Y en algunos de los casos, pues el que es atracado o el que es la víctima se defiende y mata a un individuo, y entonces obviamente que a ese lo llevan a la justicia. Es decir, son un montón de elementos que dicen, bueno, entonces ¿yo qué hago con mi miedo? ¿Qué puedo hacer con mi miedo? Y la respuesta es muy simple. Pues en esa consonancia, por eso es que en las grandes ciudades ya las ciudades se han compartimentalizado, se han vuelto compartimientos. Por lo menos en las ciudades de Latinoamérica, hablo de Bogotá, hablo de Medellín, hablo de Barranquilla, hablo de cualquier ciudad. En todas, la noción de barrio, aquella noción de barrio delicioso, del solar, de donde la gente provenía, que las cuadras se juntaban, las señoras se querían, se visitaban, compartían, ya eso jamás. Las serenatas había que esperar hasta las 2 de la mañana para que desde afuera en la calle uno pudiera cantarle las canciones a la muchacha. Ya no, ya tiene que llamar al administrador del edificio, pedirle permiso, si puede dar una serenata, le programan la serenata, no puede ser después de las 10 de la noche, tienen que entrar el individuo, subir en el ascensor y pararse en la puerta del apartamento, empezar a cantar la primera canción, inmediatamente tienen que abrir la puerta y entrar todos, para que la serenata sea supuestamente presencial. Ya ni siquiera tenemos ese privilegio los románticos de ir a dar una serenata y tener esa sensación deliciosa de ver que la muchacha primero encendía el bombillo, luego entreabría la ventana y posteriormente la iba abriendo un poquito más cuando la serenata era bienvenida, y en el peor de los casos, cuando no era bienvenida, simplemente continuaba la ventana cerrada y la luz apagada. Ya ni siquiera tenemos eso, ni siquiera las serenatas. Porque desde los años 60, y voy a hablar particularmente de Medellín, que es mi ciudad, empezó a desarrollarse la noción de las unidades residenciales. Unidades residenciales que empezaron a construirse con X cantidad de bloques, particularmente en principio 1 o 2 lotes, pero encerrados, con portería, con mallas, con muros, una ciudadela. Y luego se extendió a otro tipo de ciudadelas mucho más amplias. Aquí encontramos en Medellín, y sé que en Bogotá también, ciudadelas que son unidades residenciales en las que pueden vivir hasta 10.000 personas, 23, 24, 25 bloques. Una ciudad dentro de la ciudad. El equivalente, una sola ciudadela de esas, a un municipio de 4ª o 5ª categoría, que más o menos están entre 8 y 12.000 habitantes. Y aquí hay unidades residenciales con 10, 12.000 habitantes. Imagínense ustedes. Y crean sus propias reglas, tienen sus propias costumbres, tienen sus propias limitaciones, y ya el que viva ahí tiene que pedir permiso para todo. Ya ni puede ponerle un poquitito de volumen a su equipo, no puede poner una camisa como antes lo hacían, en el balcón para que se seque, porque inmediatamente le cae. No falta sino llamar al Tribunal Superior de Justicia para que venga a arreglar ese problema, porque ¿cómo va a tener una camisa ahí? Puede que estéticamente no sea lo mejor, pero si no tiene más en dónde secarlo, ¿qué podemos hacer?
Y estoy hablando de ciudadelas de estratos 4, 5, 6. Ni qué decir de las ciudadelas que son para estrato 1, 2, que son viviendas de interés social que llaman. Y entonces uno entra y ve bloques y bloques y bloques y pisos, y cada piso con 4 y 5 apartamentos, como casillas de correos de 40, 50 metros a lo sumo, y ahí viven 5 o 6 personas. ¿Y qué pasa ahí? Pues que al crearse reglas, establecer una unidad en la que viven encerrados, tener sus propias reglas, entonces vienen los conflictos con los niños que rayan los carros, que juegan en los parqueaderos, ponen quejas por todo, nadie puede subirle el volumen. Esta semana vi un artículo en el que estaban hablando de una pareja que la echaron de un edificio porque eran muy ruidosos haciendo el amor. Pues ya ni siquiera se tiene esa alternativa de esa privacidad de poder hacerlo como le dé la gana a la pareja. Hasta allá hemos llegado. Por lo tanto, las ciudades se han convertido en guetos, donde la gente se guarda en un espacio que es ni más ni menos una cárcel, supuestamente para que con ello se puedan preservar de la violencia que hay más allá. Y como decíamos en el otro capítulo, peor aún, que eso se lo transmitimos a los niños. Entonces al niño, si bien es cierto, hay mucho depravado y todo lo que se quiera, y es apenas lógico que los padres deban estar al tanto de los niños, a cargo de sus hijos, se les vende a ellos también la idea de que no pueden hablar con nadie, que no pueden hacer nada, que cuidado, y el niño se vuelve agresivo. Es un niño que no es capaz de socializar porque se vuelve agresivo, porque tiene miedo, porque le infundieron miedo. Permanentemente le están diciendo, hey, cuidado con los desconocidos, no le acepte un confite, no hable con nadie, no salga de aquí, no salga del edificio, no salga del bloque, cuidado en las zonas comunes, que allá también hay gente mala. Eso está ocurriendo. Y si eso no hace que se incremente el miedo, entonces, ¿qué podríamos decir? Miedo que a su vez se traduce en agresividad. Pero bueno, llegamos al final de este capítulo, que pues no termina aquí, obviamente. Esta es una parte de ese tema del que estoy hablando, y en el próximo capítulo voy a ahondar un poquito más sobre esto. Por ahora, a ustedes muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado, y si es así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones y suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Y solamente me queda por hacerles la pregunta de siempre, dejarles la inquietud de siempre. ¿Usted qué cree? ¿Que esto es lógico o ilógico? Chao.